Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todos. Este es un segundo video de un total de 3. Por favor, les invitamos a ver la primera parte en nuestro canal de YouTube para que entren en contexto con nosotros. Para este segundo video vamos a expandir y abordar un poco más sobre los argumentos innatistas y conductistas de nuestra propuesta de investigación. Empezamos con los innatistas. Yo hablaré sobre el primer argumento innatista, el gen BMAT2 como factor que incide en el nivel espiritual de las personas. Lo extraje del libro The Good Gen de Dean Hammer. Empecemos. El autor encontró una relación entre lo biológico y lo espiritual. Menciona que la tendencia de una persona a ser más espiritual está codificada en nuestro ADN. Pero, ¿a qué me refiero con espiritual o espiritualidad? La espiritualidad es una dimensión de la personalidad y abarca la visión del mundo y el sentido de la vida. Es por eso que puede ser interpretado y relacionado a lo místico o religioso. Aclarado esto, puedo continuar. El autor primero busca de alguna manera cuantificar la espiritualidad y para lograr esto se basa en un cuestionario de personalidad desarrollado por Robert Cloninger, en el cual incluía un elemento llamado autotrascendencia. Hammer define este elemento como una inclinación para ver un mundo de espiritualidad más allá de la vida cotidiana. Después de que varias personas realizaran este cuestionario, Hammer analizó el ADN de cada una de ellas. Entre un grupo de genes, él buscó uno que se relacionara con la autotrascendencia. Después de varias pruebas, él y su equipo encontró un gen que cumplía con esto, se correlacionaba considerablemente con el nivel de autotrascendencia. Estoy hablando del gen BMAT2, transportador vesicular de monoaminas. Esto está en inglés, por eso se ve. Finalmente, el autor plantea de que este gen está relacionado con la susceptibilidad de las personas para creer en conceptos como Dios. Hola, mi nombre es María José y voy a explicar mi argumento innatista, que es la moralidad o código social tiene dos aspectos, las buenas relaciones sociales y el temor a una sanción impuesta que tiene relación con la moralidad de la religión. Andrés Gallardo, 2012, página 1.6, Franz de Waal, El Bonobo y los 10 mandamientos, 2013. Comienzo. La moralidad humana tiene su origen, según Charles Darwin, en las relaciones empáticas y cooperativas entre los animales. Es decir, cualquier animal que desarrolle sentimiento de empatía es capaz de desarrollar conciencia moral. ¿Qué quiere decir? En la teoría de Darwin, él decía que la conciencia moral de los animales es mantenerse en buenos términos. Sin embargo, en el siglo XIX no existía alguna investigación que avale tal afirmación. Es por eso que más de un siglo después llegó Franz de Waal. En el año 2013 publicó su libro El Bonobo y el Ateo, donde presentó un sustento empírico a esa formulación darwinista. Ello basado en sus 40 años de investigación en los primates. ¿En qué consistía este argumento? Radica centralmente en el control del impulso del chimpancé, que se basa en dos aspectos. El primero, en tener buenas relaciones sociales y en sentimiento de empatía. El segundo, el temor a sus superiores. El temor a la sanción impuesta por sus superiores, en muchos casos consecuencias físicas. Entonces, estos dos aspectos, este conjunto de pautas, Franz de Waal le llama moralidad. Hay que precisar que de Waal llegó a esta conclusión a partir de la investigación en el Centro de Investigación de Primates de Yerkes en Atlanta, Estados Unidos. En él vivió una chimpancé llamada Pony que sufría de artritis en la rodilla, que es una enfermedad ósea que no le permitía moverse ni trasladarse. No obstante, hembras más jóvenes a su alrededor, incluso las que no eran parientes suyas, fueron a ayudarle a conseguir alimento, a trepar el árbol llevándole agua, donde desarrollaban un sentimiento de empatía. ¿Qué quiero decir? O sea, la moralidad humana fundamentada en la teoría de Waal tiene relación con la moralidad de la religión. ¿Por qué? Porque en ambas se busca y practica una buena relación de convivencia. Por ejemplo, en el primer lugar, tener buena empatía y colaboración, ¿no? Acá en este caso le ayudaron a Pony a trasladarse, le llevaban agua. Y de la misma forma se expresa en la moralidad de la religión. ¿Por qué? Porque cuando tú ves pasando a una persona invidente que va a cruzar la calle, inmediatamente le ayudas, tienes ese sentimiento de empatía. O sea, de la misma forma se expresa en la moralidad de la religión.
en el otro aspecto, porque habían dos. En el segundo aspecto era la amenaza de sus superiores. Por ejemplo, en el chimpancé primero y luego en el ser humano. En el chimpancé primero, él sabe en qué circunstancias apropiarse de la comida, en qué circunstancias esperar su turno. Cuando ve apareándose a sus parientes, hay un respeto, ¿no? Pero en el momento nomás, ¿no? O cuando busca jugar, no va a jugar de la misma forma con los adultos que con los infantes, ¿no? Y de la misma forma se expresa en la moralidad de la religión. La amenaza de los superiores se expresa en el humano porque cuando una persona realiza una acción incorrecta, tiene miedo a un castigo divino, a una consecuencia negativa que le vaya a suceder. Entonces, Darwin sustentó la base y Fromm igual demostró esas bases de acuerdo a su experimento. O sea, esas relaciones empáticas y cooperativas son el origen de las bases de la moralidad humana, que mediante un proceso evolutivo al pasar de los años, permanece en forma innata en el ser humano, debido a que el chimpancé es su origen más cercano. Hola a todos, en esta oportunidad yo les hablaré sobre mi argumento innatista titulado La existencia de la religiosidad en el cerebro humano. Esta se explica con el experimento realizado por el Dr. Newberg, el cual es un destacado investigador en el campo de las imágenes de la medicina nuclear. El experimento consiste básicamente en la demostración a través de un artilugio de tomografía computarizada de emisión simple de fotones, o simplemente por sus siglas en inglés, conocido como la máquina SPECT, la cual es muy utilizada hoy en día para diagnosticar o controlar los trastornos cerebrales, los problemas cardíacos y los trastornos óseos. En base a esta máquina, Newberg logró tomar numerosas imágenes de los cerebros de muchas personas, tales como monjes de distintas confesiones, monjas católicas, ateos, entre muchos otros voluntarios, en estado de meditación o oración. De este modo observó que en los momentos álgidos se producen varios fenómenos neuronales simultáneamente. Uno de ellos es el aumento de la actividad de las áreas frontales encargadas de focalizar la atención, lo cual corresponde con la concentración propia de los estados de recogimiento profundo. También se observa una sobreactivación del sistema límbico, un grupo de estructuras asociadas a las emociones y a la memoria. Pero el hallazgo más sorprendente de todos fue que al mismo tiempo se desactivaban los lóbulos parietales, las regiones situadas aproximadamente debajo de la coronilla de los dos hemisferios cerebrales. Específicamente, el experimento consistía en llevar a la persona que iban a examinar a una habitación beige iluminada que contenía un artilugio inmenso que curiosamente parecía que estaba hecho para un viaje espacial. El SPECT contenía un plato metálico encima en donde se colocaba la cabeza, rodeado de una cámara de 3 conexiones simultáneas, que lo que hacía es generar imágenes tridimensionales del cerebro. Esto es lo que le permitió a Newberg examinar su modelo teórico y capturar la famosa instantánea del cerebro en el momento de trascendencia espiritual. Este experimento se inició con el estudio de un grupo de practicantes devotos de meditación tibetana budista. Cada hombre fue llevado a una habitación. Asimismo, se le entregó a cada uno una cuerda para que tirasen de ella cuando alcanzasen el estado de meditación cumbre. Cada uno se sentó frente a una vela encendida, inhalando el gentil aroma de un incienso de jazmín, aquietando sus mentes a medida que viajaban hacia su interior. Newberg esperaba en otra habitación el tirón de la cuerda. Cuando sentía el tirón, Newberg entraba en la habitación e inyectaba a la persona un determinado líquido radioactivo o radiofármaco que viajaba a través de todo el torrente sanguíneo hacia el cerebro. Una vez hecho esto, se llevaba a la persona rápidamente a la habitación del SPECT para hacerle un escaneo de detección de radiación gamma a través de la gamma cámara, que realizaba un examen obteniendo imágenes tridimensionales de todo el cuerpo, pero en este caso se concentraron en analizar los resultados del cerebro, la cual fue examinada con ayuda del líquido radioactivo inyectado anticipadamente, que actúa como contraste de las regiones del cerebro que estaban activadas y las que estaban desactivadas en aquel momento. Las imágenes que capturó
mostraron que la corteza prefrontal del cerebro, la cual llaman el asiento de la atención, se encendió en un rojo anaranjado brillante, indicando un aumento en el flujo de sangre o actividad neuronal debido al estado de profunda concentración del meditador. Sin embargo, la parte superior posterior del cerebro, o sea los lóbulos parietales, conocida como el área de orientación y asociación, Newberg indicó que la oscuridad de esa área es cuando el meditador se zambulle en su interior. Metafóricamente hablando, el mundo exterior retrocede, bloqueando efectivamente las entradas de información sensoriales que comúnmente corren hacia nuestro cerebro. Con ninguna información fluyendo a esa área, el cerebro no pudo crear un límite entre el yo y el mundo exterior, o localizarse a sí mismo en la realidad física. Como resultado, Newberg explica que no tiene otra alternativa que percibir ese yo como un sinfín entretejido con cada uno y con todo. Experimenté el vacío de la existencia condicionada. Algunas veces sentí una energía centrada en mi corazón. Al mismo tiempo, visualicé esta energía saliendo al espacio infinito, explicaba uno de los budistas durante el estudio. Esto confirmaba el alto grado de meditación que coincidía exactamente con los resultados esperados. Lo más sorprendente de este descubrimiento es que se realizó sin ningún estímulo físico, en comparación con el neurólogo Michel Persinger, que construyó un casco, el cual fue apodado como el casco de Dios, el cual producía campos electromagnéticos débiles que básicamente demostraba la espiritualidad del cerebro en base a las experiencias contadas por las personas que eran probadas con este casco. El problema era que era demasiado relativo y fácilmente falsificable y refutable, ya que no documentaba casi nada de evidencia precisa. Newberg, viendo el asombroso descubrimiento que logró, se propuso a realizar más pruebas, pero en este caso con monjas franciscanas, que fueron registradas durante momentos de profunda oración contemplativa. La actividad del cerebro era extraordinariamente similar al de los monjes, aunque los cerebros de las monjas mostraron un incremento de actividad en la región que crea el lenguaje, mientras que los budistas describían su momento trascendente en la meditación como un contacto de la conciencia universal en donde ya no existe más el yo. Las hermanas tendieron a describir este momento como la oración en el emerger a un Dios tangible, una gran conexión con toda la creación, una sensación de unión con una presencia. Ambos describen un lugar de paz, unidad e infinidad ilimitado. Aunque la espiritualidad está encontrando su lugar en el mundo médico occidental, los escépticos continúan dudando del trabajo de Newberg, diciendo que la prueba del estado espiritual es nada más que un evento neurológico. Alegan que la espiritualidad es conjurada por la mente y que no tienen bases en la realidad, citando estudios de gente con desórdenes cerebrales que comúnmente experimentan revelaciones espirituales o religiosas, así como experimentos en donde las tormentas eléctricas estimulan en ciertas partes del cerebro, haciendo aparecer visiones religiosas o espirituales. Newberg responde a esto diciendo las siguientes palabras: el que una persona utilice una droga o tenga alguna anormalidad cerebral que le permita a su mente ser más abierta a las experiencias espirituales no hace que esa experiencia sea menos real. A Newberg le gusta referirse a los escépticos con la analogía del pastel de manzana. Si comes un pedazo de pastel recién horneado y aún caliente y te haces un rejito speck, en el momento del primer mordisco, las partes de tu cerebro que registraron la forma y los contornos, el aroma, el sabor, la memoria y asociación se iluminarán todas, mientras que otras áreas del cerebro no involucradas en esto se oscurecerán. Esta experiencia deja su huella en el cerebro de la misma forma que lo hace un momento meditativo cumbre. En otras palabras, el Dr. Newberg dejó muy claro que desde una perspectiva neurológica, escuchar a Dios es tan real como comerse un pastel de manzanas. Y comerse un pastel de manzanas es tan real como hablar con el espíritu de una montaña o caminar por la calle. Algo ocurre en el cerebro, por lo tanto es exacto y correctamente real. Gracias.
Y ahora, los conductistas. La familia es el lugar donde se lleva a cabo la transmisión de prácticas y creencias religiosas, lo cual es de crucial importancia para la persistencia y continuación de tradiciones religiosas. Esto se ve reflejado en una encuesta realizada por Casa Larrieta a los padres de 30 niños pertenecientes a la catequesis de la parroquia El Espíritu Santo, en la localidad de Los Laureles, en el corregimiento El Centro de Barranca Bermeja, en la cual se puede obtener los siguientes resultados. En dicha encuesta tendría que seleccionar 3 actividades que evidencien el fortalecimiento de la religiosidad en sus hijos, en la cual 22 familias seleccionaron actividades como el hablar en Dios, el ir a misa y el orar en familia, y de las cuales las 8 restantes seleccionaron actividades como el orar antes de acostarse, el hacer el rosario y el persignarse. De acuerdo a los resultados, se puede inferir que los padres cumplen un rol muy importante a la hora de transmitir sus creencias religiosas a sus propios hijos. Soy Seimi Quispe, quien explicará nuestro segundo argumento del conductismo. Es sobre la importancia del hombre en el rol social de la religión y su clasificación según el comportamiento humano. Para ello se trabajará según el autor Sevilla Collins, 1991. Continuando con el segundo argumento del conductismo, lo cual es básicamente sobre la importancia del hombre en el rol social de la religión y su clasificación según el comportamiento del hombre. Entonces, según el autor Sevilla Collins, nos menciona que la creencia de los hombres en la religión surge a medida que toman la conciencia. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los padres son los que influyen en la religión, pero al pasar el tiempo, uno mismo toma la decisión de qué religión poseer. Además, Sevilla cita a Erich Fromm, quien menciona que la religión es un sistema de pensamientos y acciones. Estos dos elementos forman el autoconcepto en torno a Dios y en las fortalezas sobrenaturales, es decir, son las percepciones que tiene una persona sobre Dios o en los sobrenaturales, los cuales pueden ser positivas o negativas para uno mismo, los cuales aprende de los pensamientos de la religión que se comparten en un grupo de sociedad. Si bien es cierto que el individuo está ligado a una religión, por ende no existe hombre sin necesidad religiosa de creer en algo, o al mismo tiempo esa necesidad es la fuerza más poderosa que puede llegar al hombre en desarrollo o a la destrucción, ya sea del amor, de la fraternidad, entre otros. Bien, para detallar más, el autor clasifica la religión en 2 partes: religión autoritaria y religión humanista. La religión autoritaria exige al hombre que reconozca la existencia de un poder superior e invisible que domine su destino, al que debe obediencia, como es el caso de creer en Dios. Por el contrario, la religión humanista tiene como centro al hombre y sus poderes, es decir, el hombre tiene que desarrollar su posición y relación con su entorno. En conclusión, la religión sirve como un medio de identidad en el hombre, formando su autoconcepto y creencias acerca de su destino en el desarrollo espiritual del individuo. Hola, me tocó explicar un argumento conductista y desarrollaré dicha postura adentrándonos en un enfoque del autor Richard Dawkins. Dawkins en el 2007 relata un estudio de investigación realizada por George Tamarin, un psicólogo israelita. El ensayo estaba centrado en la narración de la batalla de Jericó del libro de Josué. Esta historia relata cómo Jehová promete a Josué la recuperación de sus tierras. Al entrar Josué, vociferó matar a la gente y quemar la ciudad con todo, menos la plata, el oro
el cobre y el hierro. El texto original, Josué, capítulo 6, versículo 16 al 24, se le añadía una pregunta que llamara un texto primero. Y el segundo texto era el mismo, pero se modificaba la figura de Josué por el general Lin y se le añadía la misma pregunta. ¿Piensan ustedes que Josué y los israelitas actuaron correctamente o no? ¿Correctamente o no? El psicólogo entregó los dos textos a dos grupos diferentes de chicos israelitas entre 8 y 14 años. Los niños solo tenían que responder a la pregunta de carácter moral que les formulaban escogiendo entre tres respuestas: A, aprobación total; B, aprobación parcial; y C, desaprobación total, y escribir además un motivo. Los niños que recibieron el primer texto, es decir, el texto de Josué de la Biblia, contestaron mayoritariamente un 66% a favor de la respuesta A, es decir, aprobación total. La respuesta C, de desaprobación total, contó con el 26% de respuesta. Y los motivos que se dieron fueron religiosos en todos los grupos, es decir, se respaldaban en la Biblia y en Dios. Los chicos que contestaron el segundo texto lo hicieron sin que interviniera su adoctrinamiento religioso. Los motivos que justificaban sus respuestas eran netamente morales y no teológicos, diferente a lo respondido por los niños que se respaldaban en la Biblia. Los resultados fueron muy diferentes, así como sus opiniones. Solo un 7% de los niños contestó a favor de la respuesta A, es decir, una aprobación al general Lin, y un masivo 75% desaprobó la acción del general Lin y votó por la respuesta C. Entonces, nos podemos preguntar, ¿por qué Josué y por qué no el general Lin? Este experimento refleja lo aprendido de la Biblia o una adaptación de ella en los niños. Entonces, podemos decir que si enseñamos a los niños acerca de Dios, ellos inconscientemente lo recordarán. Por lo tanto, este autor nos evidencia que la concepción de Dios en niños es aprendida.